el ser humano es un animal racional y por lo tanto tiene la capacidad de pensar. Si el ser humano pensara cada decisión importante que va a tomar, probablemente su salud mental se afectaría menos. Y eso obviamente está en relación con la educación, porque en la década de 60, cuando me formé yo como médico, como secundario, estudiante secundario, nos enseñaban profundamente el curso de filosofía cívica, economía política, o sea, una profundidad en el estudio, y entonces el saber pensar era tan importante como el saber actuar. Pero hoy en día no, primero siento y luego pienso. Primero me complico y luego veo, hubiera pensado. Entonces, hay que enseñar eso, es fundamental, sorteando los obstáculos o inclusive parando, retirando transitoriamente, con esto se presenta siendo intraponible. O sea, en otras palabras, a veces hay cosas que no pueden transponerse. De repente, por ahora sufro una amenaza de muerte cuando soy candidato presidencial y me amenazan y encima de eso pues me ponen en dificultad, renuncio, pues dejo de serlo, ¿no? En una palabra, quien está mentalmente sano es una persona equilibrada, serena y eficiente, cualesquiera sean su dote de aptitudes, su cultura, su posición o su creencia, o sus creencias, su edad o sus creencias. Con eso más o menos termino de definir la salud mental. Paso luego a hablar de la Organización Mundial de la Salud. 2013-2020 hay un plan de acción que sostiene que el bienestar mental es un componente fundamental en la definición de la OMS. O sea, en otras palabras, si yo no tengo salud mental, no puedo de ninguna manera tener salud. Y hay una serie de aspectos en la vida de las personas donde está comprendida su salud física y la salud mental está totalmente ignorada. Una persona con una nefropatía, una persona con una tuberculosis, una persona que tiene ya alguna limitación de orden orgánico, de hecho es un gran potencial y hay trabajo para todos. En ese sentido yo quiero felicitar a los miembros que son acá psicólogos, decirle, nuestro trabajo tiene que ser complementario, no es competitivo. Yo soy de aquellos que piensan que tenemos que complementar nuestro trabajo. Dice la Organización Mundial de la Salud, la buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de la vida, trabajen en forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad. Bueno, creo que hoy día estoy haciendo una aportación, señora congresista, a la comunidad, en representación del Colegio Médico. La salud es importante, pero queda un largo camino por recorrer hasta que se consiga. Se está refiriendo a la Organización Mundial de la Salud, de que no se puede conseguir fácilmente la salud mental. Quedan muchos aspectos por resolver. ¿Qué cosa queda por resolver, señora congresista? Descuido de los servicios y la atención de salud mental, las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales. Creo que usted será testigo, cuando yo estuve en las marchas continuas, había una paciente psiquiátrica desnuda que caminaba con usted, de vez en cuando tenía una truza. Entonces, los enfermos mentales crónicos son objetos de abandono y un Estado tiene que preocuparse por esos enfermos. Tiene que protegerlos en instituciones de medio camino, no necesariamente en manicomios, hospitales, en la visión antigua, ¿no? Me refiero a ponerlos en una especie de Larco Herrera, pero posibilitarles una vida más llevadera, más humana y sobre todo de mayor compromiso con la sociedad. Otro aspecto quizás que habría que enfatizar es la violación de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos están los derechos laborales. Y yo creo que merece especial atención a propósito de la ley Pulpín que hubo hace poco, de que cuando legislemos en función de la justicia social. En otras palabras, no quisiéramos que alguien gane menos de lo que nosotros ganamos siquiera en esa etapa de la vida o en ese momento de la vida. Creo que la justicia se está perdiendo en esta sociedad y de alguna manera, ni qué decir pues del aspecto educativo, quien no es educado pierde derechos y probablemente en forma irremediable, porque no es lo mismo educarse a los 35 años en secundaria o aprender a leer y escribir que haberse educado en la edad correspondiente. ¿Qué plantea la Organización Mundial de la Salud? Dice, el plan de acción integral, plantean ellos, o sea, siguiendo más o menos la mecánica que hemos hecho acá en el país, está enfocado desde el punto de vista de la totalidad del ciclo de vida, pretende alcanzar la equidad a través de la cobertura sanitaria universal. Se fijan 4 objetivos fundamentales. Liderazgo y gobernanza más eficaces en materia de salud mental. O sea, necesitamos no solamente una dirección de salud mental, sino yo me atrevería a decir, necesitamos un ministerio de salud mental. ¿Por qué? Porque la salud mental abarca todo. Mire, hemos tenido hace poco ministros que han dicho cosas absurdas. Es decir, yo como autoridad del Estado no puedo hacer uso de palabras soeces, de palabras hirientes, porque soy una persona con idoneidad. Represento al Estado.
representa un sector importante del Estado y entonces tengo que tener cuidado con lo que tengo que hablar. Entonces, de alguna manera, es importante tratar de que exista liderazgo gobernante eficaces en materia de salud mental, prestación de servicios integrales e integrados de salud mental y asistencia social con base en la comunidad, creo que bien lo ha desarrollado el doctor Cutipé, aplicación de estrategias de promoción y prevención, fortalecimiento de los sistemas de información, las evidencias y la investigación. Esto es un aspecto muy importante, porque los sistemas de información nos van a retroalimentar constantemente de lo que es más importante sobre lo menos importante, y la investigación, por supuesto, que así. Dice, aunque la meta de este plan de acción son ambiciosas, la OMS y sus Estados miembros están comprometidos con su consecución. Esto lo dice la doctora Margaret Chan. Ahora, vamos a referirnos a lo que es el Perú ahora, ¿no? Hemos dicho la Organización Mundial de la Salud. Dice, históricamente, la salud mental tendía, de alguna manera, a ser un equivalente de la psiquiatría, o como usted bien lo ha dicho, o un equivalente de la locura. Entonces, muchas personas que decían que estaban con afectación de salud mental era como recibir un estigma, como recibir algo negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está planteando un cambio en la perspectiva de la acción, los medios, estrategias y políticas del Estado. Así, el movimiento de la psiquiatría fue cambiando desde una práctica de asilo y asistencia a enfermos hacia planteamientos más modernos, o sea, la despsiquiatrización o la llamada desmanicomalización de los servicios. O sea, no es que yo agarro a una persona que tiene un problema de conducta grave y la guardo en un lugar dándole comida y techo y un poco de distracción, porque esa persona puede ser rehabilitada. Yo tengo 20 años dedicado en el Departamento de Rehabilitación en el Arco Real, digo, todo paciente puede ser rehabilitado. El gran problema con el que chocamos en los hospitales es con el abandono familiar, con el abandono social. Es más, ¿no? Podríamos decir, hoy día ya se ve que el Estado ya comienza a asumir algún pago. Yo creo que eso es importante, como hicieron en Estados Unidos en una época. O sea, las familias deben recibir cierta cantidad de dinero para compensar el peso, la carga negativa económica que significa tener un enfermo con un problema grave de salud mental. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es una forma de hacer justicia, porque la resultante que es ese enfermo mental ha sido producto de su colegio, ha sido producto de repente de su universidad, ha sido porque si nosotros nos ponemos a pensar, deberíamos tener desde psicólogos y o psiquiatras por determinada cantidad de colegios, en función de la demanda, hasta pasando por las universidades, instituciones que cuiden la salud mental, porque la salud mental, cuando se deteriora, pues viene la enfermedad mental. Y muchas veces nosotros creemos de que la aparente salud mental nunca va a llegar a la enfermedad, y no es cierto, porque hay muchos cuadros que aparentemente son de salud mental, pero ya hay alteraciones serias del instinto, de agresión, de autoagresión, etcétera, pero que están solamente en la mente. En 5 minutos estoy terminando. Ya, correcto. Entonces, insisto en que ahora en la posmodernidad, ahora está abandonado, está rotándose de la comunidad a la sociedad en su conjunto. En la posmodernidad, el quehacer en la salud mental constituye no solamente a la población que presenta moralidad psiquiátrica, sino a la población sana, lo que siempre debe hacerse, siguiendo el modelo médico. O sea, tenemos que hacer promoción y prevención, y ahí tenemos trabajo de los profesionales psicólogos y también de los psiquiatras que están en ese campo de trabajo. Por otro lado, pues el abordaje tiene que ser interdisciplinario, multisectorial, comunitario e integral, o sea, tiene necesariamente que comprometerse al conjunto de los sectores del Estado, al conjunto de la sociedad, y la comunidad tiene una gran responsabilidad, particularmente quizás las municipalidades, ¿no? ¿Qué otro aspecto, no? La pobreza, insisto, y quizás el problema a veces que cada día hay gente más pobre y más rica, me explico. Hay aparentes personas que tienen un nivel de educación y un nivel, vamos a decir, de cultura, pero su economía no responde a eso, lo que está pasando en España ahorita y que pronto pasaría en el Perú. Me refiero a profesionales altamente capacitados, pero que no tienen trabajo y están por salir de sus viviendas porque no tienen para pagar la vivienda. Entonces, se encuentra asociada a desempleo, subempleo, desnutrición, carencias educativas, desprotección social y jurídica, déficit sanitario y de salud, entre otros. O sea, en otras palabras, del Estado, y yo acabo de conocer en forma muy casual el Ministerio de la Mujer, interesantísimo, ¿no? Porque le brindan bastante apoyo a las personas maltratadas, sean adolescentes o sean madres de familia que no tienen recursos, no tienen la capacidad, lo cual me parece que es un avance que debería extenderse para facilitar
que esas personas luego se conviertan en personas con problemas psiquiátricos mayores, me refiero ya sea a los adolescentes o a las madres que están en problemas sociales graves, ¿no? Y desde el punto de vista de la organización política y social, que las condiciones de inequidad mencionadas generan dos fenómenos de gran implicancia para la salud mental: exclusión social y anomia. Son dos problemas serios, o sea, la falta de normas y el hecho de que la gente no tiene una posibilidad de tener una vivienda, de un empleo seguro, etc. Luego, la exclusión social para grandes sectores de la población respecto a los servicios de salud, educación, trabajo y derechos ciudadanos. Puede decirse que la exclusión constituye el telón de fondo de lo que algunos analistas identifican como las desigualdades en recursos y necesidades de salud entre las mujeres y los hombres. No debemos dejar de reconocer, por ejemplo, y esto lo estoy viendo cerca, porque como es obvio, a veces el varón tiene mayor fortaleza para confrontar el trabajo que la mujer, por diferentes razones. Aparte que he hecho una residencia de ginecotetricia, y puedo señalar que a pesar de que hay personas que no le agrada que le llamen el sexo débil, pero yo creo que si una mujer es superlativa en el sentido de entenderla, porque ella tiene la maternidad y su periodo reproductivo conlleva una serie de cambios hormonales, cambios afectivos, y hasta que podrían repercutir en su capacidad de agresión o de comportamiento en forma negativa o positiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta la diferenciación de género, definitivamente, ¿no? Y por otro lado, no excluir a las etnias, pues, ¿no? que lamentablemente no tienen el mismo acceso a la salud que los demás. Después señalar que el eje de la necesidad de salud, eje de las prioridades sanitarias, está planteado por el mismo ministerio, creo correctamente, la persona según etapa de la vida, familia, comunidad, entorno, y los servicios de atención en salud desde el primer nivel de atención. Yo creo que es fundamental. Definitivamente tiene que haber desde los primeros niveles de atención la salud mental. Y termino diciendo el impacto de la inclusión de la salud mental en los hospitales generales. Es un aspecto importante de conocer, señora congresista, en el sentido de que los hospitales generales debieran tener servicios de psiquiatría con cierto desarrollo para posibilitar de que las personas sean atendidas más oportunamente y en un estado de afectación de su salud mental menos significativo, digamos, o con poca complicación, ¿no? Esto mejora la evolución de los casos, nos permite reconocer mejor las necesidades, de alguna manera se reconocen conflictos de la vida cotidiana, mejora el clima laboral, mejora la calidad de los servicios, el incremento del prestigio de los servicios hospitalarios, disminuyen los casos de querellas y denuncias. ¿Por qué? Porque los problemas son tratados cotidianamente. Termino diciendo el gran valor de la salud mental en el ser humano, palabras de Emilio Miri López. No es exagerado afirmar que la salud mental es el mayor y más valioso patrimonio que el ser humano debe aspirar y conservar. Sin ella no tendrá tranquilidad ni satisfacción que le permita disfrutar de cualquier otro bien o valor que por ventura pudiese obtener. En cambio, con ella, o sea, con la salud mental, será capaz de enfrentar serena y eficientemente las más duras pruebas o adversidades que le reserve su destino. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Marco Antonio Bogiano Takuchi, representante del Colegio Médico del Perú. De igual manera, agradecemos a nuestros demás expositores, cada una de las cuales han sido muy interesantes e ilustrativas. Todas han englobado el sentir de todos los peruanos, de la manera como estamos viviendo día a día las noticias, como bien decía la doctora Machado, nos afectan también a los que las vemos, no solamente a los que les ha ocurrido ese episodio, sino también a los que vemos, ¿no? Cómo estamos afectados todos, estamos en emergencia, la salud mental de los peruanos está en emergencia y debemos involucrarnos todos los entes, gobierno regionales, gobierno nacional, congresistas, jueces, médicos, etcétera, todos los profesionales, sociedad, todos, porque nuestra salud, repito y insisto, está en emergencia. Siguiendo con el programa, comenzaremos con la ronda de preguntas y nuevamente apelando a su generosidad, quisiera comenzar haciendo algunas preguntas que tengo yo. Para el doctor Cutipé, la cobertura de salud de las aseguradoras no contemplan la salud mental. ¿En qué medida cree usted que el Estado está en condiciones de hacer convenios
con las aseguradoras para que se cubra este servicio. Señora congresista, el antecedente es que en el mundo, en general, las aseguradoras no cubren, desgraciadamente, las necesidades de salud mental de sus asegurados, ¿no? Excepto los seguros estatales, ¿no? En el mundo, los seguros estatales, como el Seguro Integral de Salud, coberturan la atención de los principales problemas, de salud mental. Sin embargo, hay experiencias en algunos países donde ya se han ido desarrollando, especialmente, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, en Chile, hay algunas aseguradoras que incluyen en su paquete de seguro los problemas de salud mental, pero las primas suelen ser muy caras, ¿no? De modo que el acceso a esos paquetes suele ser limitado. En realidad, no hay nada que impida que una aseguradora, desde el punto de vista normativo, ¿no? Incluya en el paquete de su seguro la atención de salud mental. En el reglamento que está todavía en trámite de la Ley 29889, se considera esta posibilidad de aseguramiento por aseguradoras privadas y la estatal, pero teniendo en cuenta que la estatal ya desde hace varios años cobertura estos problemas, ¿no? Gracias, doctor. Yo tengo varias preguntas, pero sí. Señora congresista, sí. Solo me faltaba precisar, no solamente es el seguro estatal, el Seguro Integral de Salud, que cobertura atenciones de salud mental, sino también es el seguro laboral que tenemos en el país, de salud, también cobertura los problemas de salud mental de su población asegurada. Ojalá que puedan en todo caso, ustedes seguir con la iniciativa, la feliz iniciativa que tuvo el país de Estados Unidos, exigir a las aseguradoras que cubran los cuidados de salud mental. Ahí ya se está haciendo, ¿no? Sería bueno revisar todo esto para implementarlo en nuestro país, porque lamentablemente, si no tomamos en serio esta situación, lamentablemente, bien lo dijo el doctor que antecedió, William Moyano, que lamentablemente si uno no se pone, no exige, lamentablemente pues ellos ¿qué más quieren, ¿no? Se ponen al margen, y la verdad que es muy costoso para los familiares, para la persona misma. Ponen en riesgo su trabajo, pierden calidad de vida, involucran a la familia, ¿no? Entonces, cuando en realidad se podía tener una prevención de esto, ¿no? Así que ojalá pues los invocamos a que vean estas reformas que hay en Estados Unidos. Yo tenía más preguntas. Voy a irlas haciendo conforme vamos avanzando. No sé si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta para nuestros invitados, o tal vez nuestros expositores también. Sí, adelante. Sí, señora congresista, más que una pregunta, un comentario. Mi nombre es María Isabel León, yo soy comisionada de la Defensoría del Pueblo del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad. Como bien lo han comentado los especialistas, los trastornos mentales pueden ocasionar discapacidad, y es bueno tener en cuenta que, como usted también lo había indicado anteriormente al comienzo de la reunión, las personas con discapacidad constituyen un sector altamente vulnerable e invisibilizado de la población, y que por desconocimiento, entre otras cosas, se ocasiona rechazo social, miedo y estigmatización, ¿no? A lo largo de la historia, la respuesta social frente a situaciones en las que se encuentran personas con trastornos mentales
ha sido la marginación o la búsqueda de un internamiento prolongado en instituciones psiquiátricas por la sola condición del trastorno mental, más allá de informarse sobre si el tratamiento realmente amerita o no un tratamiento, un internamiento de esa cantidad de tiempo que incluso llega a varios años. Esto se enfoca en una mirada de la persona que no la reconoce como un sujeto de derechos, ¿no?, sino más bien como una persona que deba ser, que deba responder a lo que terceros opinen sobre lo que es mejor para ella, ¿no? Es bueno saber también que desde hace 6 años se encuentra en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce y garantiza diversos derechos y especialmente o principalmente para este grupo poblacional se debe destacar lo que se refiere al tema de, atención en salud en primer lugar, lo que es capacidad jurídica, autonomía y vida en comunidad, que también lo han trabajado los especialistas, y el tema de la libertad, ¿no? Estos derechos han sido plasmados en la Ley General de Personas con Discapacidad y su reglamento, y lo que toca es velar por su implementación. Entendemos que dentro del tema de la implementación está, en primer lugar, lo que ya estábamos comentando, que el internamiento debe ser considerado como una opción a tomar solo en los casos de situaciones más agudas y graves, y por el tiempo que se requiera para superar esa crisis, ¿no? Y que debe garantizarse la atención desde el primer nivel. Y por eso es que saludamos que desde el Ministerio de Salud se estén dando los esfuerzos para garantizar que esa atención se brinde de esa manera, que no se tenga que pensar como primera opción en hospitales como el Arco Herrera o el Hermilio Balizán o el mismo Instituto de Salud Mental, sino que las personas se encuentren cabida en los centros de salud cercanos a su domicilio para poder ser atendidos. Otro tema que sí nos parece importante destacar es el de la inserción en la comunidad, porque aquí queremos entrar al tema de las personas que se encuentran en situación de abandono, porque si bien el grupo de personas con discapacidad es una población vulnerable, debemos también de repente enfocarnos en aquellos que son más vulnerables entre los vulnerables. Y ahí estamos hablando de las personas en abandono. Como bien lo han dicho los especialistas, si bien ya se ven problemas en la familia, en el entorno cercano para poder apoyar la recuperación de la salud de las personas y también aportar a su inserción en la comunidad, es más problemático aún cuando estas personas no tienen en contexto o unas circunstancias que pueda respaldar eso. Y en ese sentido, cuando usted al comienzo de la reunión comentaba que sería importante hacer esfuerzos de difusión y de trabajo con diversos sectores, tal vez sería importante también convocar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no?, en la medida que, siendo este grupo una población que requiere un trabajo coordinado, no solamente para verificar la atención en salud, que es un primer momento, sino también para ver el tema de inserción en la comunidad, ¿no? Cómo es que se puede dar desde el Estado respaldo para el grupo de personas que no cuentan con un apoyo familiar, ¿no? En ese sentido también queríamos destacar que en casos concretos la Defensoría del Pueblo ha recibido quejas de muchos vecinos en distintas regiones del país sobre personas, hombres y mujeres en situación de abandono, pero que aquellos casos que más nos parecen que son tal vez de más urgente atención son de las mujeres embarazadas, ¿no?, que se encuentran en situación de abandono y frente a las cuales debería de verse una atención tal vez prioritaria entre lo prioritario, por el hecho de que no solamente se debe ver la atención de los hijos que están por nacer, sino también de la condición de salud de la madre, enfocándose en la posibilidad de que sea ella la que luego pueda estar en familia con su hijo. Porque lo que se ha visto es que usualmente la respuesta más bien está enfocada en separar a la madre del niño, con una visión de protección que tal vez no necesariamente responde a una visión de derechos, ¿no?, en el sentido de
de garantizar la vida en familia, ¿no? Bueno, esos son algunos puntos centrales que queríamos comentar. Gracias, María Isabel. El doctor Walter Castillo creo que quiere hacer alguna precisión. Sí, me gustaría hacer una precisión. Creo que es importante diferenciar el concepto de internamiento del concepto de hospitalización. Desde la perspectiva de salud, de la atención de salud, estaríamos hablando de hospitalización. Y una hospitalización se hace estrictamente por necesidades clínicas, es decir, por necesidades de diagnóstico y tratamiento. Creo que en el campo de salud mental se ha confundido un poco este punto y a veces se convierten los hospitales en lugares donde se interna por otras razones, ya sean sociales o ya sean incluso judiciales. Es como si en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas quisiéramos internar a una persona porque no tiene recursos o porque está en una situación de abandono o porque tiene algún problema social vinculado a su enfermedad. No, los hospitales son básicamente para diagnóstico y tratamiento. Yo creo que ahí hay una interferencia y el internamiento es más por necesidades de la sociedad que por necesidades del paciente. Y eso deberíamos cambiar, señora congresista. Creo que sobre ese punto deberíamos también buscar la forma de cambiar la conducta inclusive de los jueces que terminan disponiendo un internamiento en un hospital y poniendo en riesgo muchas veces a personas que están más vulnerables. Una persona con un problema de salud mental es una persona vulnerable y si allí ponemos a una persona que está internada por razones más judiciales, creo que terminamos poniendo en riesgo a las otras personas y estamos vulnerando un derecho. Gracias, doctor Castillo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Okay. Buenas tardes, señora congresista María López Córdovas. Quien habla es el psicólogo Jesús Azaña del programa Casa Amiga de la Municipalidad de Caraballo. Para mí, saludo el gesto, este inicio del trabajo que se viene haciendo con el tema del inicio del trabajo en salud mental. Como ya se dijo antes, los ponentes que me antecedieron, en todo caso, de alguna manera, en la realidad, en el campo del trabajo, se puede ver la impotencia, que se puede ver las caras de las mujeres atendidas víctimas de violencia. Uno de los motivos importantes es la falta de empleo. Yo creo que la falta de empleo, de alguna manera, genera problemas en tema de salud mental, así como el tema de violencia. Yo, de alguna manera, sugiero a esta mesa de trabajo el compromiso de todas las entidades públicas en general, porque el tema de salud mental no es la población, sino es la totalidad. Si hablamos de un tema de salud mental, hay diversos tipos, si no es encubierto, yo pienso de alguna manera la capacitación debe ser desde la mirada de las entidades públicas, para que de alguna manera esto se sensibilice, nos empoderemos y asimismo la población en sí deben estar trabajando este tema, desde colegio, desde familia, desde sociedad. De alguna manera este tema es un trabajo importante. También tiene que ver mucho con el tema presupuestal. Como ya lo dijo el doctor Cutipé, es muy pobre el presupuesto nacional para el tema de salud mental. Yo pienso que de alguna manera si esto se evoca con manera transparente, como ya dijo el doctor Marco Antonio, de manera transparente, fiable, capaz, ¿no?, coherente con el tema moral, yo creo que la salud mental en nuestro país mejorará. La calidad de vida de nuestros hijos, porque de ellos depende el futuro del mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Sí, definitivamente.